grandísimo placer y un grandísimo honor pues, poder estar acá con ustedes, poder compartir nuestra música y nuestra tradición. Mil gracias a Pacho por la invitación, mil gracias al maestro por defender con Iker Casillas. Y yo me siento muy feliz y muy orgulloso, sobre todo, porque a pesar de que yo también vengo quizás de este mundo de la música clásica, llamémosla así, porque desde pequeño, junto también con el sistema, pues estudié con trabajo. No llegué muy lejos porque soy más de la música tradicional y es por eso que toco este instrumento, que es el cuatro venezolano, es el instrumento patrimonio nacional de Venezuela, instrumento concebido para ser acompañante de las diferentes o de las diversas formas musicales que existen en nuestro país. Yo pienso que al menos el 95% de la música de Venezuela se logra con este instrumento, y hay un dicho que es cierto, y es que se dice que en cada casa en Venezuela hay un cuatro guindado, ¿vale? Porque hay alguien que lo toca. Es un instrumento descendiente de la oud y a su vez de la guitarra renacentista, que llega a Venezuela en el momento de la colonización en 1492 con Cristóbal Colón y sus embarcaciones, y que por supuesto allá sufrió modificaciones para poder hacer la música autóctona de la región. Su afinación es un poco particular porque normalmente los instrumentos de cuerdas tienen su afinación en orden ascendente de cuerdas graves hacia agudas, cosa que pasa hasta la tercera cuerda, porque acá bajamos de nuevo a una afinación un poco más grave. Y bueno, es el instrumento que se usa, digamos, su trabajo es armónico percutivo, es el encargado de hacer los ritmos y la armonía en principio, fue concebido para eso. Luego, bueno, una generación de cuatristas, o dos generaciones de cuatristas, porque el primero que hay que nombrar es el maestro Chortado, sin duda alguna, que fue el precursor del movimiento del cuatro solista, y para poder hacer melodías con este instrumento, manteniendo su manera de tocarlo, su técnica.